Hola amigos, bienvenidos a su programa Alma Astral. Siempre me escriben pidiéndome una actualización, qué está pasando, y el programa de Alma Astral comenzó hace 30 años atrás en radio, cuando estaba en televisión. Era como una revista esotérica, un periodismo astrológico. Entonces, bueno, yo les contaba qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque hay como un movimiento que en aquella época el auge era como el movimiento de la nueva era, pero ahora eso existe, pero tiene diferentes matices. Por lo menos ahorita hay un movimiento emergiendo acá en Estados Unidos que se relaciona con el chamanismo y los nativos americanos, pero los nativos americanos no se limitan solo a los del norte, a los de América del Norte, sino todas las Américas. Es un movimiento que integra a todos los que descienden de las grandes civilizaciones prehispánicas, y cuando revisamos bien, la astrología favorece este movimiento. Ahorita hay una influencia de Urano y el nodo norte en Tauro, y vamos a ver también que en septiembre Marte va a estar opuesto a Neptuno, y esto influye en movimientos sociales, en nuevos enfoques. Vemos incluso que pueden surgir hasta partidos políticos. En Venezuela tenemos a María Corina, que emerge como ella independiente. A esto me refiero, como que surge un nuevo partido político, surge un nuevo movimiento de una manera espontánea. Y eso está pasando en todas partes. Algo que les quiero explicar, que yo pienso que tiene que ver con esta manifestación de Urano, del nodo norte, porque Urano son las revoluciones, Urano son los cambios generacionales, los nuevos enfoques, y junto con el nodo norte, que es para ver hacia el futuro, y con Tauro, es algo que se relaciona con el capitalismo, que se relaciona con el manejo de los recursos, que pueden permitir más beneficios a la gente, un manejo apropiado de los recursos, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que aquí hay un movimiento que tiene que ver con el chamanismo y que tiene que ver con los nativos americanos, que está promoviendo el capitalismo consciente. Entonces, les voy a explicar un poquito de esto, pero primero vamos a empezar por la profecía del cóndor y el águila. Hablan de una profecía de los incas que predijo la unión del águila y del cóndor, es decir, de América del Norte, que es el águila, y América del Sur, que es el cóndor, diciendo que el vuelo de el águila y el cóndor anunciaba que la tierra iba a sacudir para arreglar todo. Algo así es la profecía. Bueno, estas leyendas de internet, porque estuve investigando, indagando, buscando, y bueno, sí se menciona, pero no hay forma de lograr demostrarlo directamente con alguna evidencia arqueológica, porque sabemos que esto son como leyendas que van en generaciones en la cultura inca. Entonces, cuando hablamos de esta profecía del cóndor y el águila, tenemos civilizaciones con una historia bastante profunda, porque por lo menos aquí en Estados Unidos hay evidencias históricas antiguas. Es asombroso, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos hay un capítulo que es cuando Osceola, un cherokee, hace un alfabeto para poder escribir su lenguaje cherokee, y eso le permitió iniciar en una corte un reclamo por sus tierras. Y eso fue una corte federal y él ganó el caso, que después, bueno, ahí vino el presidente Andrew Jackson, y después vino lo que llaman la trocha de las lágrimas, que fue prácticamente un genocidio de la nación nativoamericana. Y todo eso está registrado, y hay una cultura muy profunda y antigua, ¿no? Que se registra incluso en la misma nación nativoamericana que pertenece al águila, ¿no? De la América del Norte. En la América del Sur tenemos que los mayas, por supuesto, me fascina, y además que si yo les contara la manera en que yo tengo conocimiento de mi ascendencia de aborígenes de los arahuacos, bueno, es como casi como un tema de reencarnación o un tema de vidas pasadas, ¿no? Y por eso me apasiona muchísimo conocer la historia de nuestro árbol genealógico y los que están mezclados, ¿no? Porque yo soy mestiza de españoles con aborígenes en las leyendas familiares, y todos tenemos algo, ¿verdad? De esa descendencia.
Y aquí hay un movimiento que hacen ceremonias, hacen celebraciones. Bueno, si yo les hablara lo que hay de los registros históricos, de la leyenda de la Chiquiché, maravillosa, de Centroamérica. En Perú todavía se hacen representaciones de lo que fue el ritual al sol, todavía esa cultura sigue viva y todavía esa historia tan arraigada está allí. Entonces es como que toda la nación nativoamericana es una nación chamánica y está ahora como el llamado de esta profecía de unir el cóndor con el águila para que la tierra tiemble y las cosas se arreglen. Ahora, hablando de estos movimientos, aquí vino un grupo, entonces este grupo decía que representaba una tribu amazónica, hablaron de ser protectores de un gran bosque de la Amazonia, describieron un lugar que yo conozco al sur del estado Monagas y en la parte norte de Ciudad Bolívar, un bosque gigantesco que hay allí, y que tengo referencia de la historia de ese bosque, pero ellos hablaron como que ellos son guardianes, que ellos protegen ese bosque, y hay una controversia al respecto. Y parte de este video es contarles esta parte política, porque me parece curioso que el movimiento del águila de aquí de Estados Unidos promueve el capitalismo consciente. Y yo tomé unas notas acá de qué significa eso. Entonces esto es una frase de John McKay, que es fundador de Whole Foods. Es un supermercado increíble donde consigues cualquier variedad de alimentos de todas partes del mundo. Entonces él decía que a diferencia del capitalismo tradicional, el capitalismo consciente se enfoca no solo en generar ganancias, sino también en usar los negocios para tener un impacto positivo en la vida de las personas. Por supuesto, Whole Foods tiene esto. Si hablamos también de los negocios en donde puedes ver el chamanismo y todo lo que tiene que ver con la nueva era, es algo que promueve el bienestar. Y de hecho, hasta en Whole Foods tú consigues lámparas de sal, incienso, consigues una esquinita donde hay todo lo que tiene que ver con este mundo. Y que en el fondo también es chamanismo, ¿verdad? Todo lo que son estas prácticas de buscar energía positiva, limpiar la casa de malas vibras, todo eso lo consigue ahí también, ¿no? Pero entonces cuando vemos esta reunión en donde estos nativos americanos que representan el capitalismo consciente estaban allí, también estaba un grupo que se identificaban como los que serían los del Cóndor, los del sur, y hablaron de ser protectores de este bosque. Bueno, ¿cuál es el cuento del bosque? Eso se hizo sembrar allí con la intención de utilizar la madera. Llegó Chávez y esto está en parte de lo que han sido proyectos de PDVSA, proyectos agrícolas de PDVSA. Entonces, esto ya estaba desarrollado. Llega Chávez y le enseñan el bosque. Mira, está esto. Bueno, vamos a usar la madera. Entonces, llegan allá, incluso hay cuentos que a mí me echaron de chamanes que dijeron que no cortaran la madera, porque esto ha creado un microclima y si destruyen el bosque van a alterar todas las comunidades aborígenes que viven allí en esa selva, en ese bosque, ¿no? Porque hay muchas comunidades y pescadores y todo. Trajo animales, trajo de todo para el sustento de esas comunidades que son básicamente personas que viven de la naturaleza, ¿no? Y bueno, no, ellos llegaron y empezaron a cortar la madera porque a Chávez le presentan proyectos que es para hacer casas. Entonces, él rechazó esos proyectos porque las casas de madera es para lugares fríos, entonces no iba a servir. Y había que curar la madera con unos químicos para que no se doblara con el calor. Bueno, imagínense, todo eso ya estaba estudiado. Entonces trataron de usar la madera para otros proyectos y la madera no servía para ningún proyecto. El bosque estaba allí de manera en que no podías utilizar su madera para ningún tipo de proyecto comercial, ¿no? O masivamente rentable. Costaba más cortar los árboles que lo que realmente podía dar ese tipo de madera. Y entonces resulta que empiezan a hablar con los cubanos, con Rusia, con China, y hacen una propuesta que es vender bonos verdes. Bueno, no crearon una propuesta, llevaron a cabo un
un programa de protección del bosque sustentado por otros países. Entonces China le paga a Venezuela bonos verdes, compra bonos verdes, y como ellos tienen fábricas contaminantes del medio ambiente, Venezuela con ese bosque gigante contribuye a la limpieza de la atmósfera, porque los árboles sabemos que tienen esa función, son un pulmón de la humanidad. Entonces, otros países están comprando esos bonos verdes de Venezuela, y a mí lo que me parece curioso es que yo conozco esa historia del bosque, sé que hay un trasfondo político y hay un beneficio enorme que percibe el gobierno, que este tipo de negocios ecológicos se presta para cualquier cantidad de negociaciones ocultas, lavados de dinero y todo esto, que todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, bueno, si eso pasa con el bosque, es lo que está detrás del bosque, ¿cómo aparecen entonces nativos que están promoviendo el bosque, ¿no? Que no exista detrás de esto la intención de promover la venta de bonos verdes, porque entonces ya estaríamos involucrando etnias o figuras que deberían de representar a toda una comunidad, a toda una nación chamánica, y no representar a un gobierno o el beneficio de un gobierno específicamente. Porque el bosque, por supuesto, necesita protección, pero lo que habría es que supervisar lo que hace el gobierno con los bonos verdes, que se supone que ese dinero es para la protección de ese bosque. No que vengan personas a tergiversar lo que representa la profecía de la unión del cóndor y el águila. Y si van a venir representantes del cóndor, no vayan a tomar ventaja a impostores que están al servicio del régimen, y que, aunque obviamente está bien que pueda tener algún tipo de movimiento con alguna identificación política, eso está bien, ¿no? Porque estamos en democracia. Pero el asunto es la manera en que se manejan estos negocios, ¿no? Y hasta ahora el movimiento chamánico se ha mostrado más como un movimiento social más que un movimiento político. Y por eso yo les quiero explicar qué representan estos animales en la cultura chamánica, qué representa el cóndor, qué representa el águila. También encontramos que está el jaguar, la serpiente. Nosotros tenemos que saber qué significan realmente para que no veamos que estén tomando ventaja de estos movimientos que están surgiendo para perseguir fines que van a ser simplemente de un solo sector. Es algo muy profundo que los nativos sabemos, los descendientes de esta cultura y las personas chamánicas como yo sabemos, que estos seres representaban reinos espirituales, y la estructura social que tenía todas las civilizaciones, las grandes civilizaciones prehispánicas, era militar. Entonces el águila representaba la milicia del águila. Los aztecas se vestían de águila, es que eso se sabe, los aztecas se visten de águila, y hay un tipo de vestimenta que representa a estos guerreros que conquistaban y expandían el imperio azteca, por darles un ejemplo. Está la milicia del jaguar, está la milicia del cóndor, está la milicia de la serpiente. Estas figuras representaban la estructura militar y era muy importante en las grandes civilizaciones de esas sociedades prehispánicas, y eso se sabe. Entonces, bueno, eso lo quería comentar. Les quería comentar también cuál es el significado de proselitismo, para que lo tengan en cuenta, que es la política de intentar convertir las creencias políticas o religiosas de las personas, y que el proselitismo es ilegal en muchos países. Entonces vemos, por ejemplo, que se politiza la raza, se politiza la preferencia de género o bueno, todo este tipo de cosas que no deberían politizarse, porque es algo que lo estoy repitiendo, lo estoy repitiendo para divulgarlo, para que podamos recuperar la armonía en nuestra sociedad y poder cumplir con la profecía del cóndor y el águila, que realmente puedan volar juntos, ¿verdad? El respeto a la diversidad es un asunto de sentido común. Si politiza la diversidad, como que hay grupos que no aceptan la diversidad, como que estás reforzando, estás en un proselitismo con esta idea, vas a crear división. Y cuando antes todo el mundo, en los años 80, tú veías que un hombre se vestía de mujer y cantaba y todo el mundo tenía empatía, nadie discutía qué tipo de movimiento le pertenecía, por dar un ejemplo, ¿no?
Entonces eso divide y ahí hay algo que en lo que no estoy de acuerdo. Yo pienso que deberíamos de sentir respeto a la diversidad de una manera natural y sin partidismo, sin que eso sea politizado. Me parece que es algo inapropiado, no debería de ser. Y astrológicamente todo esto y el comprender estos conceptos y filosofar para poder ver entre las líneas las noticias y comprender el trasfondo de muchas cosas que se ven y que, bueno, a veces nos sentamos a prestarle atención a lo que sucede para poder encontrarnos a nosotros mismos también, ¿no? Y cuando vemos la influencia de Urano, la influencia de el nodo norte, todo esto en Tauro, la conciencia de lo que representa el capitalismo, lo que representa tener un impacto positivo en nuestras vidas a través de los comercios, del negocio, a través de lo que nos ofrece la sociedad, pero también a través de lo que sucede detrás de las políticas de gobierno, como lo de los bonos verdes, como toda esta cosa. Eso es lo de Urano y el nodo norte en Tauro, algo que colectivamente se da a conocer y nos lleva a reflexionar, a comprender en qué mundo vivimos. Y con la oposición de Marte a Neptuno en septiembre, vamos a ver que pueden llegar circunstancias extremistas, porque hay como polos que están en una lucha de poder. Esto viene fuerte y ya se va a manifestar, pero bueno, hay cosas que yo prefiero no ser imprudente. Cuando venga la revolución solar de Venezuela y la revolución solar de Estados Unidos, bueno, ahí eso me va a permitir hacer ese análisis astrológico, pero ya se ve venir lo que vengo prediciendo desde hace tiempo en otros videos. Igualito eso ya está grabado, eso ya está publicado. Y en otro video, porque aquí ya les expliqué lo que les quería analizar, ¿no? De lo que tiene que ver con la parte de los nativos americanos, lo que tiene que ver con esta influencia astrológica y saber reconocer este movimiento porque tiene el potencial de unir a toda América, Norte, Centro y Suramérica, en nuestras raíces nativas. Es un llamado a toda la población chamánica, porque somos los que podemos limpiar este desastre, somos los que estamos conectados con la naturaleza, somos los que estamos más conscientes de ver las cosas desde un ángulo y desde una perspectiva realmente integrada con nuestro ser. Porque todo lo demás va de acuerdo a intereses políticos, a intereses económicos, pero fíjense lo que sucedió con este bosque cuando este chamán detuvo que lo cortaran y realmente fue como él lo había dicho. Entonces, bueno, también a esa población que yo los visité, a los Guarao, a los Piaroa, que yo estuve por allá en todos esos ríos haciendo una investigación académica en cuestiones de mis estudios y en la universidad. Si ellos tienen representantes que andan viajando para Estados Unidos para hablar de que ellos son los protectores del bosque, bueno, pronúnciense para ver si son reales o si están usurpándolos por algún tipo de interés, ¿verdad? Eso también es un llamado para allá, para Ciudad Bolívar. Bueno, amigos, con esta información y con todo este conocimiento que quería compartir con ustedes a tipo de periodismo astrológico y esotérico y que tiene que ver con el chamanismo, que es un movimiento con el que me identifico y que ya todos ustedes están también en esa onda. Bueno, ahora sí me despido, les mando muy buenas energías y los espero en el próximo video.